Vamos entonces, por favor, a estar en esta primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer, ¿dije el verso 1? No, vamos, por favor, me acompañan. Vamos a leer desde el capítulo 3, verso 14, hasta el 5:1. Vamos a leer del verso 14. Yo leo el verso 14, la iglesia, todos los asistentes el 15, y así nos encontramos todos en el capítulo 4, verso 1. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Una breve oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios trino con nosotros, Dios todopoderoso, que por tu gracia, poder, soberanía, en tu santa voluntad inspiraste estos 66 libros de la Biblia, y hoy de manera especial, Señor, el texto que tenemos en el siglo I para la iglesia de Éfeso, una iglesia, Señor, que como hemos leído desde el verso 1, capítulo 1, hasta este 4:1, Señor, una iglesia amada por ti, pero una iglesia con problemas, y una iglesia que iba a ser asaltada en su buena fe por hombres perversos de corazón, que se iban a introducir allí como líderes, pastores y predicadores a enseñar falsas doctrinas. Hoy, Señor, somos nosotros los llamados a esta advertencia. Hoy somos nosotros los llamados a estar preparados, a saber que a pesar de haber conocido la gran verdad que acabamos de leer, Dios fue manifestado en carne, Dios fue encarnado por nosotros, Dios fue encarnado, justificado en el Espíritu, Él fue visto de los ángeles, Él fue predicado a los gentiles, Él fue creído en el mundo, y en su resurrección Él fue recibido arriba en gloria de nuevo. A pesar de conocer esta verdad profunda de quién es Cristo, de qué fue lo que hizo y su obra redentora, algunos, Señor, van a dar la espalda y van a apostatar de la fe. Hoy la advertencia es para nosotros. Tú has querido traer este tema para estos tiempos, preparándonos, advirtiéndonos, enseñándonos y dándonos un gran consuelo al mostrarnos quiénes son los que apostatarán de la fe. Espíritu Santo, hoy nos encomendamos a ti. Ten misericordia del pobre, frágil e incapaz predicador. No soy más que una vasija de barro, así me describes en tu palabra. Me has dicho que yo lejos de ti nada soy, y que sin ti nada bueno puedo hacer. Me has dicho que para esto no hay nadie humanamente suficiente. Pero descansamos en ti, Espíritu Santo, tanto el débil predicador como quienes escuchan. Pedimos pues, Espíritu Santo, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad y piedad, hagas tu obra conforme a lo que está decretado desde antes de la fundación del mundo, para hacer hoy, 6 de abril, en esta congregación de Bello. Haz tu obra, se cumplirá lo que has decretado. Obra, Señor, te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, toman sus lugares de asiento. En favor de quienes nos visitan, queremos compartirles que desde hace varios meses nos encontramos estudiando de manera expositiva y consecutiva esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y en ese orden de ideas nos encontramos hoy en el capítulo 4, verso 1. En el mensaje anterior de hace 8 días vimos la primera parte de este verso 1, pero en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Este fue lo que vimos el domingo pasado. Y de esta porción de la Escritura extraímos 3 enseñanzas. La primera fue la realidad de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente. Todos los escritos de Pablo, como bien sabemos, y todos los demás autores de la Biblia, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero este es un tema tan serio, este es un tema tan profundo, de tanta importancia para la iglesia, que el apóstol Pablo, para darle mayor solemnidad a la profecía, da como una advertencia directa del Espíritu Santo.
No es normal que encontremos esto, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo está hablando claramente a la iglesia. Timoteo debía transmitirle a la iglesia lo que el Espíritu Santo directa. Timoteo no iba a llegar a decir, el apóstol Pablo me dijo. No, el Espíritu Santo ha enviado una advertencia directa a nuestra congregación. ¿Cuál es esa advertencia directa? Que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos, a pesar de estar en el pleno fulgor, en el pleno fuego del evangelio, estar disfrutando de esa verdad de 3:16, Dios fue manifestado en carne, seguros de que era Dios, que se había encarnado, que había sido justificado en el Espíritu porque no fue sin pecado, un ser divino que se hizo hombre para salvarnos y todo lo demás. El Espíritu les dice, no se extrañen que algunos, a pesar de esto, van a apostatar de la fe. No se extrañen. Ellos debían estar preparados para cuando esto ocurriera, no alarmarse, sino darle gloria a Dios, porque les había advertido con tiempo lo que iba a pasar, y para glorificar a Dios por la inerrancia de su palabra. Ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse lo que está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Es una verdad celestial. En segundo, vimos el tiempo de la apostasía. En los postreros tiempos. Y recordábamos que los postreros tiempos hace referencia a la era, valga la redundancia, de tiempo que fue inaugurada con la venida de Cristo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y ascensión al cielo. Ahí fue inaugurado el principio de esos tiempos postreros. ¿Hasta dónde irán esos tiempos postreros? Hasta la segunda venida de Cristo. Esta apostasía no es la gran apostasía. Esta apostasía es una apostasía continua, gradual, que va preparando la gran apostasía cuando ya el Señor aparezca por segunda vez. Aparezca, esto irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo más y más. Las falsas doctrinas van a aumentar, los falsos profetas y todo lo que ya sabemos que se está moviendo en este mundo religioso de nuestros tiempos. Y tercero, vimos a manera de aplicación de todos los 16 versículos que estaremos repitiendo esta aplicación, la posición del creyente frente al pecado de la apostasía. Ante la pregunta, ¿puede un creyente apostatar de la fe? ¿Puede un creyente apostatar de Jesucristo de tal manera que pierde su salvación y va al infierno? La única respuesta que podemos dar es, bíblicamente, jamás. Jamás. Jamás podrá apostatar de su fe aquel por quien Cristo se humanó, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y hoy intercede en los cielos delante del Padre día y noche por él. Jamás. Pero siendo este un tema que confunde aún a algunos o a muchos creyentes, debido a que existen muchas iglesias que enseñan que un verdadero creyente sí puede apostatar, que enseñan que un verdadero creyente sí puede perder la fe. Solo hablen con un arminiano, solo hablen con ellos, para poner un solo ejemplo, pero hay muchas más. El mensaje de la semana pasada de 8 días causó algunas intrigas, no quedó completamente en algunos corazones y al darme cuenta, he preparado este mensaje con el propósito de dar mayor tranquilidad a esos hermanos, mostrando con algunos ejemplos bíblicos que la apostasía no es para verdaderos creyentes. La apostasía es un pecado exclusivo para falsos creyentes. Para una mayor claridad, hoy estaré hablando de los elementos esenciales que tienen que existir para que sea consumado el pecado de la apostasía. El tema es la advertencia, sigue siendo la advertencia del Espíritu Santo sobre la realidad de la apostasía,
y los elementos esenciales que tienen que existir para que sea consumado el pecado de la apostasía. El título, continuamos como en una especie de miniserie, es la apostasía, una advertencia celestial. El título es del verso 1, pero el Espíritu dice claramente, es una advertencia directa del cielo, es una advertencia celestial. Y estaremos viendo solamente este encabezado que acabo de dar, los elementos esenciales para el pecado de la apostasía. Dice pues nuestro verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dios mediante, en el próximo sermón vamos a ver el proceso. Dice, escuchando a espíritus engañadores, y en otro sermón más adelante veremos el origen y a doctrinas de demonios. Ahí vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para los mensajes que van a ir viniendo sobre esta profunda enseñanza. Decía en el sermón pasado que la palabra apostasía o apostatar significa básicamente abandonar o apartarse de una posición. O apartarse de una posición. En cuanto al cristianismo, apostatar es abandonar la fe que en algún momento manifestamos tener en el Señor Jesucristo y su obra. Eso es en el cristianismo. Y en este sentido, la Biblia nos enseña que para cometer el horrible pecado de la apostasía es indispensable que se cumplan dos requisitos. Hermanos que han sufrido con este tema, confío en el Señor primeramente, en su Espíritu Santo, y que lo que explique en este mensaje podrá darles tranquilidad a ustedes real, que ustedes puedan acostarse a dormir seguros y tranquilos, que a pesar de la rabia que tuvieron en el día, que a pesar de la discusión que tuvieron con el esposo o la esposa, que a pesar de la mirada que tuvieron por allá indiscreta en la calle, que a pesar de que se salió algo de su boca que no acordó con la verdad, usted antes de acostarse, usted hizo su devocional, usted le pidió perdón a Dios por esos pecados, usted recuerda que judicialmente fue perdonado desde antes de que el mundo fuera creado y se consumó el perdón en la obra de Cristo. Entonces usted se acuesta tranquilo al saber que usted jamás cometerá o ha cometido el pecado de la apostasía, y que si Dios le place enviarle un infarto estando dormido, usted despertará en el cielo. Usted despertará en el cielo. No hay pecado que pueda cometer un verdadero creyente que lo pueda apartar de su Señor. No lo hay, no lo hay. Él está unido a Cristo. Escondido en Cristo estoy. Nada ni nadie me apartará. Estábamos cantando. Estoy escondido en Cristo. Las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad por una razón. ¿Usted escogió a Dios o qué? No, porque me escogió mi Dios. Seguridad de eterna salvación. Y cuando yo dudo de la salvación, cuando yo he puesto mi fe en Cristo, cuando yo me he arrepentido, cuando yo ya no hago lo que hacía, cuando yo ya odio todo lo que hacía, cuando he aprendido a despreciarme a mí mismo, me desprecio cada que ofendo a mi Señor, no hay nada ni nadie que me pueda quitar lo que ya Cristo ganó para mí. No hay nadie que me pueda quitar mi salvación. No hay. Hay dos requisitos que se tienen que cumplir para que el pecado de la apostasía sea cometido, y no los cometerá un verdadero creyente. Y esos dos requisitos son conocimiento pleno de la verdad de Dios y abandono voluntario de esa verdad. Bíblicamente, teológicamente, esos son los dos requisitos que se tienen que conjugar para que sea consumado el pecado de la apostasía. Tiene primero que haber un conocimiento pleno de quién es Cristo y de su obra redentora, y luego tiene que haber un abandono voluntario. Miren que es completamente voluntario. Dice la palabra, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos serán empujados, forzados, obligados a apostatar de la fe. No, algunos apostatarán de la fe. Libremente, conscientemente, en determinado momento, estando en la iglesia, dicen, no, hay unas cosas que me atraen mucho, voy a darle gusto a mi carne, y vuelven al pecado. Vuelven al pecado. Dos requisitos, nunca lo olviden. Bueno, mientras estemos en la tierra, que será necesario, después no, gloria al Señor, no necesitamos recordar nada.
Pero mientras estén acá, no olviden, para cometer el pecado de la apostasía son indispensables que se cumplan dos requisitos. ¿Cuáles son? Conocimiento pleno de la verdad de Dios. Recuerden cuál es esa verdad, que es un misterio que Pablo llama grande, es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la verdad que conoce la persona, y luego él se aparta de esa verdad. O sea, para que sea consumado bíblicamente el pecado de la apostasía, son indispensables estos dos requisitos: conocimiento y abandono voluntario. Si esos dos requisitos no se cumplen, no se comete el pecado de la apostasía. Un ejemplo bíblico: Segunda de Pedro 2. El apóstol Pedro allí precisamente está hablando de ¿qué? De los falsos profetas, los falsos maestros como apóstatas. Y él dice, versos 21 y 22: porque mejor les hubiera sido no haber ¿qué? Conocido. Ahí está el conocimiento. Ellos ya conocieron el evangelio, ya. Pero Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, el evangelio, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Ahí está el primer elemento para la apostasía: conocimiento. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. Ahí está el segundo elemento para la apostasía del santo mandamiento que les fue dado. Continúa diciendo en el verso 22 para que lo complementemos la idea de pensamiento: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, para la audiencia original algo demasiado claro, entendible, y para quienes fuimos criados en una finca también. Teníamos el perrito amarrado, todo bien, el perrito, lo soltábamos y este animal venía hueliendo realmente a cosas putrefactas. Este animal se iba a comer mortecina y a revolcarse, y venía ese perro hueliendo a eso, a pesar de que tenía su comidita en la casa, tenía todo. ¿Quién no que tuvo cerdos en la finca cogía la manguera, lo bañaba, los lavaba, y mientras recogía aquí la manguera, volteaba y ya estaba revolcándose en el mismo lodo? Ya estaba inmediatamente. Ese es el ejemplo que pone el apóstol. Les ha ocurrido lo mismo que a estos animales, que era bien conocido por la audiencia original. Esas personas están en la iglesia, conocen el evangelio, pero al no ser verdaderos creyentes, llega un momento donde dicen, me vuelvo a lo mío, me voy al pecado. Les ha ocurrido lo mismo. Ellos vuelven atrás. Esos son los famosos bíblicamente apóstatas de la verdad. Esos son los apóstatas que habla Pedro acá. ¿Qué está diciendo Pedro? Que el rechazo deliberado de la verdad aumenta la culpabilidad del hombre y el castigo por su pecado. El apóstol dice, mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad, que habiéndola conocido, volverse atrás. En Lucas 12, 47 y 48, miren lo que nos dice el Señor Jesús, hoy el Espíritu Santo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, aquí está el conocimiento, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué recibirá? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿cómo será azotado? Poco. Dios es justo, porque a todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El apóstol Pedro dice, mejor les fuera no haber conocido la verdad, no haberla conocido.
Esas personas cumplieron con los elementos para apostatar: conocimiento y rechazo. Y es el conocimiento el que aumenta, primero, su culpabilidad, y segundo, su castigo. Ellos conocen el Evangelio, ellos saben las promesas del Evangelio, ellos saben que al creer en Cristo y entregarse a Cristo, a pesar de sus debilidades y flaquezas, ellos son salvos y perseveran. Ellos saben eso, pero ellos hacen lo contrario. En vez de perseverar, ellos abandonan, dan la espalda, vuelven atrás. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué vuelven atrás? Porque no eran verdaderos creyentes. Porque no eran verdaderos creyentes. De ellos es que recordemos primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan dice allí claramente: salieron de nosotros, y empieza Juan, porque no eran de nosotros. Pero si no le quedó claro a la audiencia, él dice: porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero si aún le falta entender lo que está diciendo, él dice: pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. No todos son de nosotros. No todos son de nosotros. El Espíritu Santo le dice: Pablo, dile a Timoteo y a la iglesia que algunos, no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Qué más deseara yo? ¿Qué más deseara yo? Que poder firmar, así me tocara cortarme y hacerlo con sangre, que todos los que están aquí hoy son salvos. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué no daría yo para librar una sola alma del infierno? Pero te resistes al llamado al arrepentimiento. Prefieres seguir al mundo, prefieres seguir tus amigos, seguir en tus vicios, seguir en tus costumbres mundanas. Prefieres eso a la gloria de Cristo y vivir la eternidad en la dicha. Lo prefieres. No todos son de la fe. No todos son de la fe. Pero las advertencias nos llegan a tiempo, amada iglesia. Las advertencias nos llegan a tiempo para que hagamos todo para evitar la condenación, para que evitemos la ira eterna de Dios en un lugar de tormento conocido tradicionalmente como el infierno. Oh, solo hay dos lugares para pasar la eternidad, amigos y amigas que están aquí. Solo hay dos, y han sido decretados por Dios: la dicha eterna o el tormento eterno. Y hoy, al estar aquí, tienes tú la posibilidad, en tu responsabilidad humana con tu alma, de decidir dónde la vas a pasar. Cree en Cristo, cree en Cristo. Algunos de esos apóstatas, como dice Juan, salen. Algunos salen, ellos son descubiertos y se van. Otros permanecen en la iglesia. Ellos renuncian silenciosamente, renuncian al Evangelio. Próximamente veremos el proceso, cómo empieza un proceso a la apostasía, y se quedan en la iglesia. Se quedan en la iglesia no por acallar tanto la conciencia. Ya ellos saben que ya se volvieron al mundo, que ya ahora vuelven al demonio, pero para aparentar y acallar y la familia y todo lo demás, y siguen viniendo a una iglesia. Pero en sus hogares son casi monstruos. Inmoralidad sexual delante de la esposa, de los hijos, borrachera, mentira, engaño, juegos de azar y todo lo demás. Y ahí están sentados. Yo quisiera que no hubiera uno solo acá. Y si hay uno, que espero que sea solo uno, que Dios tenga misericordia de ti hoy y te convierta. Que Dios tenga misericordia y te salve, porque estás a tiempo. El apóstata, en primer lugar, es un infiltrado del Evangelio, pero también es un desertor del Evangelio. Y es bueno aclarar que nunca que una persona que está allá afuera, en lo que bíblicamente conocemos como el mundo, que nunca ha sido discipulado en el Evangelio, que nunca se le ha explicado, que nadie se ha sentado, le ha abierto la Biblia,
que hay muchas personas así, muchas, que nunca han sido enseñadas en el Evangelio. Esas personas no se pueden llamar apóstatas. Esas personas son inconfesos, son impíos, como todos los que están sin Cristo por el mundo. El apóstata es aquel que, habiendo conocido la verdad, que habiéndole dicho, mira lo que dice, míralo, ¿lo crees? Y la mayoría de las veces dicen sí. ¿Lo entiendes? Sí. Pero se resisten a dar el paso. Esos, si mueren en ese estado, mueren como apóstatas. Y ya sabemos que el peor castigo en el infierno será por ellos. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad. Que nadie les diga, ¿tú quieres ser salvo? Sí. Cree en Jesucristo, reconoce que eres un pecador o pecadora. Solo tienes que mirarlo a Él, no confesarle los pecados a nadie. Pídele perdón a Él y luego a las personas que has ofendido y empieza a vivir buscando del Señor y tú serás salvo. Si aquí hay alguien que hayan hecho en su casa, en su trabajo, y aún usted no se resiste, tenga cuidado porque está en peligro de deslizarse al río de la apostasía. ¿Y sabe a dónde conduce el río de la apostasía? Al mar de fuego que es el infierno. Si ya conoció la verdad y no se arrepiente y se entrega a Cristo, el día de su muerte, cuando despierte los ojos ante la ira de Dios y las llamas del infierno, usted recordará las palabras del apóstol hoy 6 de abril, mejor hubiera sido no haber conocido la verdad, que habiéndolo conocido, haber vuelto atrás, haberla rechazado. Unos son los que están sin conocer nada del Evangelio y otros los que ya han escuchado el Evangelio. Esos son los que califican para apóstatas. Es el conocimiento de Dios el que acarrea la condenación profunda para el apóstata. No se trata de una persona cuyas acciones son cometidas en ignorancia. No se trata de un ignorante espiritualmente o bíblicamente, no. Por poco que conozca, ya sabe que Cristo murió para salvar eficazmente a todo pecador que se arrepiente y cree en Él. Con eso se convierte en un apóstata si no cree. En el capítulo 1 de nuestra carta, versos 13 y 14, Pablo, reconociendo sus terribles pecados, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, no importa, amigo, que estés aquí, cuán abundantes son tus pecados, no importa cuántos mataste, violaste, no importa cuántos pecados, no importa, mayor es la gracia de Dios en Cristo para salvarte. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo tienes que creer en Él. Mira, la salvación está a esto de ti. Solo tienes que creer en Cristo, entregarte a Cristo y ser salvo para siempre. No importan tus pecados, importa la fe en el Señor Jesús. No es que el Señor vaya a salvar solo por ignorancia. No. No es que Dios pase por alto pues los pecados y como fue un ignorante, entonces todos los ignorantes del Evangelio van para el cielo. No. Lo que está hablando acá es que, conforme a nuestro tema, que una cosa es la culpabilidad de un hombre que, conociendo la verdad, vuelve atrás, cometer pecados, o de una persona que no tiene ningún conocimiento. La que no tiene ningún conocimiento tiene grandes posibilidades de ser salvo. Solo tiene que creer en Jesús y será salvo como Pablo. Tiene que creer en Jesús y es salvo como Pablo. Pero el apóstata no. El apóstata ya queda sin esperanza de salvación porque conoció la verdad y la rechazó. Un pasaje que ha confundido a muchos creyentes, porque con solo leerlo, entonces algunos piensan que está hablando de creyentes y no de apóstatas. Es Hebreos capítulo 6. Desde el capítulo 5, verso 11, el apóstol, el autor de Hebreos, está precisamente advirtiendo sobre la apostasía. Está hablando sobre la apostasía. Pero por tiempo no vamos a tomar todo este texto y menos hacer una exégesis de lo que vamos a leer, pero lo vamos a leer y vamos a ver algunas cosas, porque este es de los pasajes más usados por los arminianos para decir, vean que la salvación se pierde.
Porque ellos juran y perjuran que el autor está hablando de verdaderos creyentes y no de apóstatas. No, el apóstol, valga así, está hablando de apóstatas. Vamos a ver. Vean, iniciemos con el verso 4. Versos 4 al 6. Mire lo que dice. Entonces esto inmediatamente los prende a ellos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron y apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. O sea, es que con leerlo, si la persona no está leyendo todo el contexto de la carta y se va solamente a este texto, inmediatamente queda convencido. No, esto es para un creyente. Es usado por esas personas para decir y llevar miedo a la congregación y mantenerlos allí esclavos. El creyente puede perder la salvación. No, lejos está el autor de Hebreos de enseñar cosas semejantes. Lo primero que debemos notar es que el autor no se está refiriendo a creyentes. El autor menciona, vuelve por favor al verso 4. El autor menciona varios beneficios que reciben las personas al estar bajo la cobertura del evangelio o al estar bajo la protección de la iglesia. Hay un misterio, por pecadora, por inconverso que sea la persona, cuando está con la iglesia, la cobertura divina y el Espíritu Santo está haciendo una obra en esa persona. Le está llamando al arrepentimiento, le está diciendo muchas cosas por medio de la predicación. Y es de ellos que el autor dice, es imposible que fueron iluminados. No nos dice, mire, porque los que fueron una vez elegidos, predestinados, llamados, sellados con el Espíritu Santo. No, parta de ahí. Mire, de una vez va derechito. Los que una vez fueron iluminados y gustaron. Es ellos. En ningún lugar menciona que esas personas fueron creyentes. Veamos brevemente los beneficios que puede recibir una persona por el hecho de estar con la iglesia, por el hecho de infiltrarse con la iglesia, sin que eso implique que es un regenerado para salvación. Lo primero que dice es que esas personas fueron iluminadas. Es decir, que estas personas recibieron un conocimiento sobre quién es Dios, sobre qué es el evangelio, igual que el resto de la iglesia. Ellos están recibiendo la misma iluminación que la iglesia. Ellos están escuchando lo mismo que la iglesia. Va a decir luego más adelante. Están ahí sentados. Ahí están infiltrados. Y de una u otra manera, el Señor, para dejarlos sin excusa el día del juicio, les está dando una iluminación sobre las verdades profundas del evangelio. El solo hecho de estar escuchando una y otra vez el nombre de Jesucristo, su muerte por los pecadores, su resurrección para nuestra justicia, estar escuchando que solo hay un mediador o un intercesor, estarlo viendo en la Santa Cena, incluso participando de la Santa Cena, ilumina a la persona de manera especial, capacitándola para discernir entre el bien y el mal, sin ser creyentes. Si hay una persona acá, y bíblicamente nosotros estamos predicando sobre el pecado de la mentira, la murmuración, la crítica, la idolatría y todas estas cosas, el Espíritu Santo ha hecho una obra en esa persona, que esa persona, aunque se vaya, aunque nunca vuelva, esa persona va a recordar. Yo, como soy de mentirosa, y allá dijeron que no, que el pecado es contra Dios, que es un pecado de condenación. El Espíritu Santo da una iluminación a todo el que escucha su palabra, sin ser creyentes. Segundo beneficio que recibe un apóstata: gustaron del don celestial. El autor compara la audiencia de su carta con los judíos rebeldes del desierto.
Ellos fueron rescatados de Egipto, pasaron el Mar Rojo, fueron pastoreados por Dios en el desierto, todos comieron el maná, bebieron del agua de la roca que era Cristo, pero la mayoría, dice 4:2, Hebreos 4:2, la mayoría quedó muerta en el desierto. ¿Por qué? Porque aunque conocieron y escucharon directamente incluso la voz de Dios, no les aprovechó por no ir acompañada de la fe. Oh, hay una obra aquí, pero no tienen, no conciben la fe genuina para decir, oh sí, si yo salgo de aquí sin arrepentirme y allí me pasa una tratomula por encima, me voy al infierno. No, ellos no tienen, porque no tienen la fe, no la tienen la fe, su corazón está endurecido. Asimismo la audiencia conoció el evangelio de la carta, y lo más seguro, lo más posible es que hayan sido bautizados. Eran judíos, eran hebreos, participaron de la Santa Cena, gustaron del don celestial, pero su corazón seguía sin regenerar y apostataron volviéndose al judaísmo. Ese es el punto de la carta de Hebreos. Tercer beneficio que recibe el apóstata: son hechos participantes del Espíritu Santo. Al estar bajo la cobertura de la iglesia, la audiencia original primeramente había sido influenciados por el Espíritu Santo a la fe y al arrepentimiento. El Espíritu Santo les decía a sus conciencias: ¿ya entiendes que Cristo murió para perdonarte y salvarte? Y la persona mentalmente responde: sí. Arrepiéntete y entrégate. Inmediato el muro. Arrepiéntete, abandona ese amante. De una vez el muro. Ellos lo colocan, no el Señor. El Espíritu Santo los está moviendo, los está motivando. Ellos son participantes del Espíritu Santo, pero ellos inmediatamente ponen el muro. ¿Quieres ir al cielo? Y ellos dicen sí, pero tienes que arrepentirte del pecado. ¡Pum! El muro, ahí está el muro, lo ponen ellos. Por eso es que Dios no condena a nadie. Después que se le ha predicado el evangelio, la persona se condena a sí misma, porque ya Dios le ha explicado todo para salvarlo. Les hace ver sus pecados, les invita al arrepentimiento, pero al escuchar los compromisos del evangelio, endurecen su corazón y muchos ni siquiera vuelven a las iglesias. Cuarto beneficio: gustaron de la buena palabra. Ahí está la comparación que está haciendo el autor con los hebreos originales. Ellos, como estos hebreos del desierto, escucharon la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios, así la audiencia de la carta, y así continúa siendo hoy. Escuchan la buena palabra de Dios. Ellos están en las iglesias, escuchan la misma palabra que los santos, la misma. Aquí no hay una palabra distinta para el que viene por primera vez o para el que lleva 5 años, no, es la misma palabra. Pero a ellos no les aprovecha. Ellos están aquí sentados y su mente sigue allá. Ellos todavía no, traer mis pensamientos cautivos en obediencia a la mente de Cristo, santificarme yo, y dejar esto, y dejar esto, y dejar esto, y dejar esto, y qué dirá, incluso, y qué dirá mi familia, y qué dirán mis amigos, y qué dirán, y el diablo empieza a llenarlos de motivaciones. Como estás bien. Lo mismo, escuchan la misma palabra, pero los resultados son opuestos. Los santos se santifican y agradecen por la palabra, y los apóstatas se endurecen más. Vean Hebreos 3, 7 al 11. Leamos Hebreos 3, 7 al 11, por favor. Hebreos 3, 7 al 11. Hagámoslo como lectura. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahí lo tienen: si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, allá en el desierto, allá en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Miren, 40 años estos apóstatas, 40 años escuchando, viendo la voz del Señor, viendo los mandamientos, Dios dándoles maná, no se dañaban sus sandalias, no se rompía su vestido, viendo las obras de Dios. 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación.
Dios es paciente. El peligro de la paciencia con Dios, vuelvo a repetirlo, es que no sabemos cuándo termina. A causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido 40 años y no habían prestado atención a su palabra, mis caminos. Por tanto, miren lo que hace el Señor, justo y verdadero son sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los apóstatas no tienen posibilidad de salvarse. Los apóstatas no irán al reino de los cielos. Y quinto y último beneficio que recibieron estos apóstatas de Hebreos: gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en los tiempos del Señor y aún el de los apóstoles, la predicación iba acompañada de señales y milagros que anunciaban que la era mesiánica había anunciado, que el reino de los cielos se había acercado, que eso no era normal que estuviera pasando, que eso no lo podía hacer un hombre. Y viendo esos poderosos milagros que hizo el Señor y los apóstoles, no se convirtieron, sino que apostataron de la fe. Ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Ellos vieron que había un reino y que ese ser que había ahí no podía ser de este mundo, sino de otro reino. Mateo 11, 20 al 24. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Besaida. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque habían apostatado, no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, miren esto, miren para los apóstatas cómo es el tema. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, miren lo horrible que es el pecado de la apostasía delante de Dios. Aquí todos creo que saben cuáles fueron los pecados de Sodoma, y está por encima de la sodomía y de todo lo demás que se cometió allá, el apostatar del Señor. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, ahí está la sentencia para los apóstatas. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, y ya saben los pecados de Sodoma, que para ti. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad que habiéndola conocido, apostatar, volverse atrás. Es el pecado más horrible que encontramos en la Biblia. Es el pecado más terrible que encontramos en la Biblia. La condenación será la condenación más terrible que pueda existir. La ira de Dios arderá con todo su furor sobre las almas de aquellos que conocieron a su Hijo Jesucristo, que escucharon su palabra y prefieren seguir en el mundo. Dije que lo iba a dar por medio de ejemplos y lo he hecho, amados, por la gracia de Dios, mostrándoles bíblicamente. Ahora continuemos en nuestro pasaje, porque entonces, pastor, ¿cómo está usted tan seguro que la audiencia de los hebreos no eran verdaderos creyentes? Vamos a ir al verso 7 de Hebreos capítulo 6. En los versos 7 y 8, el autor o apóstol usa la ilustración de dos clases de terrenos. O sea, dos clases de terrenos figurando dos clases de personas. Dos clases de terrenos. Por favor, Hebreos 6, 7 y 8. Esos terrenos reciben la misma lluvia, y uno produce pastos frescos y recibe bendición de Dios. Miren acá, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora veamos los otros. Es el mismo terreno, recibiendo la misma agua,
pero la que produce espinos y abrojos ha recibido la misma agua. Está diciendo, en la iglesia están los santos y los apóstatas, están recibiendo la misma palabra. Esto es lo que el autor está haciendo. Reciben la misma palabra. Ya vieron los frutos de unos, de los santos. Ahora vean los frutos de los impíos, de los impenitentes, de los apóstatas. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser echada al infierno. Esas son las dos personas que nos está mostrando el autor de Hebreos. Dos personas con los mismos beneficios. Ya vimos todos los beneficios que recibieron. Ahora él le hace una comparación más para llevarnos luego a lo que nos va a decir. Ellos recibieron grandes beneficios al estar bajo la influencia del evangelio, pero eran apóstatas. Y vean ahora el concepto que tenía el autor sobre los verdaderos creyentes de su audiencia. Versos 9 y 10 de Hebreos 6. Verso 9. Miren, con solo leer el encabezado de esta frase, cómo cambia de audiencia. Cómo está cambiando de audiencia. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del cambio? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio. Si yo tengo acá dos, tengo a Juan Guillermo y a Oscar. Oscar, si no te arrepientes de tus pecados, habiendo escuchado la palabra que ha sido predicada como Juan Guillermo, ¿cuál será tu fin y cuál será el de Juan Guillermo? ¿Sí? No se asuste, Oscar, que usted es un creyente, ¿oyó? Y usted, Juan Guillermo, no se crea mucho, persevere, mi hermano. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ya descargó toda la batería del apóstata sobre Oscar. Y ahora pasa a Juan Guillermo y le dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, usted no tenga temor de lo que le acabo de decir a Oscar. Es lo que está diciendo, no tengan temor, no, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a ¿qué? Que pertenecen a la salvación. ¿Se dan cuenta que no estaba hablando de creyentes allá? Los creyentes los está mencionando acá, que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, ¿cómo? Duro contra los apóstatas. Aunque hablamos así, porque nosotros no podemos callar lo que Cristo no calló. No es que no hable de ellos, pastor. Usted se va a meter en problemas hablando de los falsos profetas. Usted se va a meter en problemas hablando de que esas mujeres que son pastoras son falsas profetas, de que esos hombres del evangelio de la prosperidad son falsos. Se va a meter en problemas. No, en problemas están ellos con Dios y no se arrepienten. No, Jesucristo advirtió sobre los falsos profetas, advirtió sobre los apóstatas, lobos disfrazados de ovejas, dijo él. Pablo dice acá en el capítulo 1, versículo 19 y del 20 más bien, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los denuncia con nombre propio, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No, hay que denunciarlo. El Espíritu Santo ha hablado en verdad para que nosotros nos apropiemos de esa verdad y la expandamos, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. Capítulo 3, verso 15. Somos los encargados de proteger, dar la vida por esa verdad y luego predicar, proclamar esa verdad de salvación para las personas. Porque Dios no es injusto. Miren acá. Miren cómo termina acá diciendo el verso, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta? De los apóstatas dice, abandonaron la fe y recayeron, siendo imposible su restauración. Y de los creyentes dice, estando persuadidos, o sea, seguros de las promesas que pertenecen a la salvación. Y la marca visible, ¿cuál es? La perseverancia. Trabajando, el verdadero creyente trabaja en la obra del Señor, sirviendo a los santos. ¿Quién fue el primer apóstata de la historia bíblica? ¿Quién fue el primer apóstata de la historia bíblica? Toda la iglesia dice Satanás, el diablo. Todos. Él fue el primer apóstata en la historia de la Biblia. Él fue el que primero conoció a Dios. Escuchó la voz de Dios, aprendió de Dios, sirvió a Dios. Pero
no mantuvo su posición. Apostató de la fe, apostató de Dios, apostató de la verdad. Ese es el primer apóstata. Y el apóstata más conocido del Nuevo Testamento, ¿quién es? Judas. Ese sí, bueno, sí, Judas, lo mismo que Satanás. Conoció en persona, aprendió del Señor, vio milagros del Señor, hizo milagros y predicó del Señor. Y por 30 monedas, ¿qué hizo? Apostató. Demostrando que, ay, pobrecito Judas, es que se perdió porque fue que apostató. No, Judas no se fue al infierno porque apostató. Judas apostató porque ya era del infierno, no era creyente. El Señor dijo en Juan 17:12, a los que me diste yo los guardé y ninguno se perdió, o sea, ninguno apostató, sino el hijo de perdición, que es ¿quién? Judas, para que se cumpliese la escritura. Judas nunca fue creyente, nunca fue creyente. El pecado de la apostasía es un pecado exclusivo para falsos creyentes. Dice un comentarista: el apóstata ha rechazado al Señor Jesucristo contra la completa luz y poder del Evangelio. El apóstata es un antidios y para él está reservada la parte más ardiente del infierno. Él ha tomado lugar junto con Judas, quien caminó, comió, habló con el Dios encarnado y aún así apostató. Fin de la cita. John Owen, comentando nuestro texto que usamos hoy de Hebreos 6, está comentando ese texto John Owen, y él dice: la apostasía es un pecado más grave que los judíos que crucificaron al Señor. Y él hace una pregunta: ¿por qué? Y él luego responde la pregunta. Da varias respuestas, pero solamente tomé una. Porque los apóstatas no pecan por ignorancia. Los verdugos del Señor sí. Continúa diciendo el autor: por esa razón, Pedro en Hechos 3:17 dice que no sabían que mataban al Señor de la gloria. Y por eso el mismo Pedro en el verso 19 les invita al arrepentimiento. El pecado del apóstata no contiene ignorancia, sino conocimiento, y por eso al apostatar él mismo se coloca bajo condenación. Fin de la cita. Judas no perdió la salvación, vuelvo a decirlo, por apostatar del Señor. Él apostató porque nunca fue creyente, nunca fue creyente. Entonces, mis hermanos, para cometer el pecado de la apostasía son necesarios dos elementos. ¿Cuáles son? Conocimiento y abandono o renuncia. Sí. Por tanto, amado, si tú amas al Señor, te has entregado a Cristo y perseveras para vivir para su gloria, el tema de la apostasía no tiene por qué paralizarte de miedo pensando que has cometido o que puedes llegar a cometer ese pecado. Alaba al Señor que prometió preservarte hasta el fin de la caída, hasta el fin sin caída. Judas 24:25. Recordemos de nuevo Judas 24:25, que es la promesa que nos da el Señor de que Él es Él. No apostataremos porque Él es el que nos preserva sin caída. Las promesas del Señor son firmes y seguras. Romanos 8:29 y 30 nos explica que los creyentes fueron escogidos y predestinados para ser hechos conforme a la justicia de Jesús, no para apostatar de Jesús. Un creyente puede caer en un pecado. Un creyente puede caer en un pecado, mis hermanos. Incluso puede apartarse por algún tiempo de la iglesia. Pero ni el mundo, ni el demonio, ni el pecado mismo, ni aún los ángeles, ni los demonios lo podrán separar del Señor. Él está escondido en Cristo. Romanos 8:38 y 39. La promesa más gloriosa que tenemos en medio de las dudas, de las tristezas, de las desconfianzas, de los ataques de Satanás, es esta, mis hermanos: por lo cual estoy seguro. Oh, gloria a Dios por este seguro. ¿Cómo se llama nuestro seguro? Jesucristo. Nuestro seguro se llama Jesucristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Amén, los hijos de Dios jamás apostatarán. El pecado de la apostasía es un pecado exclusivo para los falsos creyentes, mis amados. Las promesas de Dios son firmes y verdaderas, mis hermanos. A la pregunta, ¿puede un verdadero creyente el cual fue elegido y predestinado desde antes de crear el mundo? Efesios 3, 4 y 5, fue elegido, escogido, predestinado, regenerado, sellado con el Espíritu Santo, hecho heredero y coheredero de las promesas eternas junto con Cristo, pero aparte de esto adoptado por Dios como hijo. ¿Podrá ese hombre, podrá esa mujer, podrá esa alma apostatar? La respuesta bíblica que podemos dar es jamás, jamás. No hay nada ni nadie que lo pueda sacar de ese escondite donde él está, mis hermanos. No lo hay, hermanos, no lo hay. Unos tendrán una fe más alta, otros tendrán una fe más baja, unos mostrarán más frutos de santidad en su peregrinaje al cielo, otros menos, pero si has sido sellado con el Espíritu Santo, porque has creído en Él y has sido adoptado como hijo de Dios, tú jamás apostatarás del Señor. Otro texto para terminar, Filipenses 1:6. Bendita promesa esta. Estando persuadido de esto, o sea, estando seguro de esto. El creyente tiene que estar seguro de esto, de que no se trata de sus capacidades, del meta la ganas, usted es capaz, usted puede, usted es un campeón. No, se trata de ser humilde y decir: Señor, mis manos están vacías, manchadas de pecado, no tengo ninguna justicia en mí. Señor, todos los días la embarro, pero creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz. Entonces yo tengo una seguridad bendita, estando persuadido de esto. Todo esto antes que acabé de decir y todo lo demás que le digo al Señor, es porque estoy seguro de ¿qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día del Señor. Es Él el que la terminará, mis hermanos. Es Él el que la terminará. Oh, amados hermanos, el hijo pródigo de Lucas 15 o 11 en adelante, él no era un apóstata. El hijo pródigo era un pichón en la fe. Era un tierno cristiano, débil, insuficiente, incapaz, equivocado, que necesitaba, y Dios en su providencia lo sabía, y permite una experiencia terrible para que él valorara su fe, valorara su salvación, valorara su iglesia, volviera a su iglesia arrepentido y se encontrara a su Padre amoroso abrazándolo y besándolo, mis hermanos. Un apóstata no, un creyente jamás apostatará, mis hermanos. El hijo pródigo no era un apóstata, y si tú has creído en Cristo, tú no eres un apóstata y jamás podrás apostatar de la fe. Pero hay peros que no son tan buenos, ¿verdad? Pero si al examinar tu vida y tú ves que no concuerda con estas promesas, que no estás andando conforme a lo que acabamos de enseñar, cuídate, no te engañes, porque entonces puede ocurrirte a ti lo del cerdo y lo del perro. Volver atrás. Cuídate de no estar perseverando en la fe. Cuídate, amado hermano, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor y fuego que ha de consumir a los adversarios. Amigo, si ya conoces el Evangelio, si ya sabes que Cristo murió para salvar pecadores, y tú te rehusas a creer en Cristo, cuidado. Usted puede estar dando pasos agigantados a ser un apóstata, lo cual significa que el peor de los castigos en el infierno será para ti. Aún el lugar más apacible del infierno es terrible, es el infierno. Es el experimentar de manera vívida la ira de Dios. Pero el lugar más ardiente del infierno, por lo que leímos del comentarista y lo que hemos leído de los apóstoles, está reservado para los apóstatas. Amigo, huye hoy. Amigo, ven a Cristo. Amigo, solo tienes que creer ahí. No tienes que pararte, nadie te va a ver. Es algo relacionado, íntimo entre Dios y tú.
Solamente dile: Señor, hoy he sido convencido, convencida que te necesito, te necesito. En cualquier momento moriré y no quiero pasar mi eternidad en ese lugar que me acaban de describir de tu parte. Amigo, solo tienes que creer en Cristo. Si deseas estar seguro que no cometerás el horrible pecado de la apostasía, cree en Cristo y serás salvo de la apostasía y de la ira de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, Señor, gracias te damos. Gracias por este consuelo. Por medio de una advertencia nos das gran consuelo a los creyentes. Señor, que tiemblen y temen los apóstatas, pero tu iglesia que se regocije y te alabe más. Ella está guardada, ella está escondida, ella está segura en Jesucristo. Tu Hijo pregonó su palabra diciendo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas no van a seguir la voz de los falsos pastores apóstatas. Ellas te siguen y tú les das vida eterna y no perecerán jamás. Señor, gracias por el gran consuelo que nos das. Nuestras almas suspiran aliviadas al saber que no por mí mismo, sino por los méritos de Jesús y tu promesa de perseverancia hasta el final por nosotros, jamás cometeremos el pecado de la apostasía. Oh, jamás se perderá uno de aquellos por los cuales el Señor vino a este mundo a dar su vida, a ser sepultado, a resucitar y ascender de nuevo a los cielos para interceder por nosotros mientras estemos aquí. Señor, que tu Espíritu Santo traiga gran consuelo y paz a la iglesia. Que tu Espíritu Santo traiga regocijo y gozo a la iglesia al saber que al poner su fe en Jesucristo, Dios mismo lo guarda para que no vuelva atrás. Aún podrá caer, aún podrá alejarse de la iglesia por un tiempo, pero tu Espíritu Santo no le dejará en paz. El pecado que cometa será una espada de fuego que traspasa su corazón y tu Espíritu Santo lo encaminará de nuevo al redil. Oh Señor, gracias por tus promesas ciertísimas en Cristo Jesús que aseguran nuestra salvación perfecta y eternamente. Gracias te damos, Señor. No merecemos, Señor, tal consuelo, tal gozo, tal seguridad. Pero tú has querido, Señor, manifestarte a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, para enseñarnos, oh Padre bendito, que esta seguridad de perfecta salvación nunca depende ni dependerá de nosotros, sino de aquel buen pastor que vino a dar la vida por las ovejas. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Pero también oramos a ti, Señor, por las personas que nos visitan domingo tras domingo, que han escuchado el Evangelio una y otra vez. Padre, mi ruego es, Señor, que no se cumpla en ellos las palabras del apóstol, que son tus palabras. Que el día del juicio final, ellas mismas no se digan: mejor me hubiera sido no haber conocido la verdad, que haberla conocido y haberla despreciado, y ahora ardo en este lugar de fuego por siempre y para siempre. Tu palabra dice que allí será el lloro y el crujir y el rechinar de dientes, que la amargura será terrible en ellos, porque recordarán qué cerca que estuve del gozo, qué cerca que estuve de la felicidad, y ahora ardo en llamas. Señor, ten piedad de todos los que has traído hoy. Líbralos, Señor, del pecado. Perdona, Señor, toda maldad, y por los méritos de Cristo y para tu gloria, dales salvación en el día de hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.